Hola, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy deseo con lo más profundo de mi corazón que esta palabra que el Señor nos hable hoy día sea de gran bendición hacia tu vida. Créeme, lo que es lo más importante, lo más principal es la palabra de Dios, porque ella es la que nos instruye, es lámpara hacia nosotros y nos lleva por el camino de la vida. Por eso debes de prestar atención, como decía el Señor, el que tenga oídos, ¿verdad?, que escuche. Y el tema que hoy quiero compartir contigo se llama ¿qué pide Dios de nosotros? Porque es tan importante saber cuál es la voluntad de Dios. En Oseas 14:9 dice, en Deuteronomio 10 del 12 al 14 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso lo dice el Señor. Entonces aquí hay varios puntos en los cuales yo quiero que tú entiendas. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti y de cada uno de nosotros? Sino que tengas temor. ¿Qué significa esto? El temor es el respeto hacia nuestro Dios. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Ves? ¿Cuáles son sus caminos? Conociendo la palabra de Dios, debemos nosotros obedecerla. Debemos andar en lo que Él nos ha establecido. Que lo ames verdaderamente. ¿Cómo es amar a Dios? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, ¿verdad? Es lo que Él quiere, que guardemos su palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Es obediencia. Eso es una manera de demostrarle a nuestro Dios que lo amamos, como obedeciendo su palabra. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, que lo ames en primer término, como dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí lo dice. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. O sea, amar a Dios es guardar su palabra, respetarlo, amarlo de todo el corazón, y obediencia es lo que nos está diciendo aquí en este versículo. Está tan completo, y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso en Miqueas capítulo 6 del 6 al 9 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? O sea, ¿con qué nos vamos a presentar cada uno de nosotros? Sabiendo nosotros qué es lo que Él pide de nosotros. Y aquí hace otra pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? O sea, aquí está diciendo, me voy a presentar con alguna ofrenda. ¿Se agradará Él con eso? Porque mucha gente piensa que con donar a la iglesia o dar 3 sándwiches, ¿verdad?, allá a los homeless, o ayudar. Yo no digo que es malo, porque el Señor nos dice en su palabra que nos acordemos de los pobres, que le hagamos bien al prójimo. Pero eso no te cuenta si no hay obediencia en tu vida, porque por eso dijo en 1 Samuel capítulo 15 del 22 al 23, se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces Dios está pidiendo en nosotros que temamos, que obedezcamos, que lo respetemos, que guardemos su palabra en obediencia. Por eso aquí dice, entonces volviendo al libro de Miqueas, por eso dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo a quien lo establece. Es sabio respetar a Dios, es sabio temer su nombre, es sabio amarlo con toda el alma, con todo el corazón. Y lo importante en todo esto, ¿cómo
¿Cómo vas tú a demostrarle a Dios que tú lo amas? Porque mucha gente, si tú te pones a preguntarle, tal vez a tus vecinos, a quien sea alrededor, ¿amas a Dios? Pues, sí lo amo. Bueno, ¿cómo va uno a saber de verdad si ama a esa persona a Dios? Solamente Dios conoce, pero si hay obediencia hacia Dios, entonces eso es lo que Dios pide de nosotros, es demostrarle a nuestro Dios Padre, que lo amamos. Por eso en Eclesiastes 8, del 2 al 5 dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra. O sea, nos dice claramente que obedezcamos la palabra de Dios. Es la manera de cómo le vamos a demostrar a nuestro Señor, ¿verdad? Que lo amamos. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. Él no quiere que nos vayamos de su presencia, sino al contrario, que nos acerquemos. Ni en cosa mala persistas, que te apartes del mal, porque Él hará todo lo que Él quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, ¿ves? De la ley serán justificados, porque el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que los menosprecia sus caminos morirá, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es pecado? Es desobediencia a la palabra. Entonces, obedecer la palabra a Dios, eso te trae justificación delante de Dios, ¿verdad? En que tú le estás demostrando a Dios que tú lo amas, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por eso, mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien todo el tiempo, porque los días son malos, sabiendo que pide Dios de nosotros. Apúntalo otra vez, Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 14. Que tengamos temor, que andemos en sus caminos, que guardemos su palabra, que lo amemos. Aquí nos está diciendo que, ¿verdad? Completamente Él pide eso de cada uno de nosotros. Entonces, debemos de saber, como dice en Eclesiastes capítulo 12, el 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa? Es lo más importante de cada ser humano, y es lo que muchos ponen al último. Yo creo en Dios. Bueno, pues mira, yo te voy a decir, como dice la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. No es nomás creer en el Señor, sino debes de temer a Dios. Teniendo temor a Dios, te la vas a pensar dos veces antes de hacer lo que estás haciendo, porque Dios nos dejó una conciencia. Mira, muchos se podrán justificar: yo no sé la palabra de Dios, ¿verdad? No, pero Dios nos dio una conciencia dentro de nosotros. ¿Por qué el adúltero se esconde? ¿Por qué el que mata se esconde? ¿Por qué el que roba se esconde? ¿Por qué te escondes cuando pecas? O sea, eso es la misma conciencia que Dios nos puso en cada uno de nosotros, que nadie será justificado delante de Dios. Entonces dice aquí: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que Dios busca en nosotros es obediencia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Por eso es el tema. Entonces, sabiendo que Dios quiere que obedezcamos, que guardemos su palabra, debes de saber que está escrito en la palabra del Señor en Primera de Reyes 22:5. Dijo luego a Josafat, al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. En Josué 1:8 dice: nunca se aparte de este libro la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Eso es mandamiento de Dios, para que tú guardes, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque no son los oidores los justos ante Dios, porque tú puedes escuchar: yo ya sé que no debo de chismear, yo ya sé que no debo de mentir, pero ¿de verdad obedeces? Por eso dice aquí: no son los oidores
¿verdad? Los justos ante Dios, sino los hacedores, porque el Señor busca obediencia quiero y no sacrificio. O sea, el Señor se cansa de muchas personas que dice que lo aman, pero no hay obediencia. Por eso hace una pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Por eso Él se enfoca y se complace en la obediencia. Por eso dice el Señor en su palabra que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a la idolatría, la obstinación. Que el pecado de la rebelión, que es la desobediencia a la palabra de Dios, es como el pecado a los ídolos. Y entonces por eso dice el Señor en su palabra que prestemos atención, que meditemos. Eso es lo que quiere Él. Meditar es pensar, que leas un versículo y que digas, bueno, voy a pensar, voy a meditar, y no nomás en 5 minutos en la mañana, no, durante el día, y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Guíame por el camino de la verdad, que tú leas la palabra, que pongas a Dios en primer término. Eso es lo que pide Dios de cada ser humano. Porque dice la palabra en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, óyelo bien, y guardan. ¿Qué es guardar? Es obediencia, es poner en práctica, y guardan las cosas que en ellas están escritas, que desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Hay mandamientos, decretos y estatutos. Es triste ver que la gente ni siquiera sabe los mandamientos de Dios, que es yo diría no lo básico, pero lo principal que cada ser humano, bueno, saben que robar, matar, ven. Entonces, pero de verdad, ¿en qué libro está? Dime completamente qué dice la palabra del Señor. No saben ni siquiera eso. Por eso es importante acercarnos a Dios todos los días. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces comes durante el día? Porque mira, este cuerpo, pues de verdad, normalmente son 3 veces, pero habemos que a veces hasta 5 veces por ahí agarramos un snack, algo con qué comer durante las comidas, y pues ya una fruta o algo. Entonces, ¿cómo es posible que a este cuerpo le demos más comida y a la alma no le demos la comida espiritual? Por eso dice el Señor que Él pide de nosotros temor, obediencia, que lo amemos, que le busquemos, que guardemos su palabra, porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios si no te pones en 5, siquiera 5, 10, 15, 20 minutos todos los días a leer la palabra? O sea, no más es decir, bueno, yo voy a ir y ya pues voy a oír una predicación. No, eso no es suficiente. Por eso el Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Cuando hay tantos versículos, decretos y estatutos, aún en Proverbios capítulo 3 dice el Señor 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Haz memoria absolutamente de lo que es la palabra de Dios. Aún dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, sabiendo que Dios está hablándonos a cada uno de nosotros, que dice: no te olvides de mi ley. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y en Levíticos 22:31 dice: guarda pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51, ¿ves? Porque cuando hay desobediencia es rebeldía, y cuando hay desobediencia y la rebeldía te lleva el pecado te llevará al camino, al infierno, y una muerte más temprana. Porque
del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado es desobediencia a su palabra. Entonces aún dice aquí, de cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O se está hablando de la muerte eterna, porque hay solamente dos caminos en los cuales muerto el cuerpo, el alma sale, y es a donde va la condenación eterna o a la vida eterna. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, sabiendo esto, que por medio de Cristo Jesús llegamos al Padre. Aún Jesús dijo: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, sabiendo la palabra, aún se nos manda en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, apúntalo: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te ordeno. ¿Ves? Entonces, y aún en Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, como ahorita la estamos oyendo, cada uno lo está escuchando. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, el Señor no nos dice: quítale esta hoja, bueno, si te gusta obedece 9 mandamientos, y el 10, pues si no te gusta, al cabo no. El Señor jamás dice eso. Dice el Señor: guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Aquí nos hace a nosotros una advertencia, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro que está en esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, es bien importante saber todas estas cosas, porque por eso vemos a un mundo caído, por eso vemos a gente que se rebela contra Dios, viviendo en una gran desobediencia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y aún dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, lo que hemos anunciado, sea anatema, viniera maldición, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que se está proclamando ahorita en este momento es el evangelio que Jesucristo nos vino a enseñar, tal cual como está escrito, sin quitarle, sin ponerle. Así es como se debe evangelizar, y no decir: ay no, pues tú no hables de infierno, de muerte, porque me asustas. No, dice el Señor: guarda pues mis mandamientos y cumplirlo. Por eso aún dice en Deuteronomio 27, 26: maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué pide Dios de cada uno de nosotros? Obediencia, y que guardemos su palabra, ¿ves? Tal cual como está escrita. Por eso dice el Señor: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no abres tu palabra? Es tan importante leer la Biblia y decirle, ir antes de que tú te sientes, porque mucha gente dice: ay, es que yo no le entiendo. Bueno, te voy a decir algo: ponte a orar antes de leerle. Dile: Señor, enséñame tu palabra, dame entendimiento, dame sabiduría, ábreme los ojos. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo reciba hoy día? ¿Verdad? Enséñame, porque no le entiendo. Entonces, cuando tú acabas de orar, dice la palabra del Señor que el que se acerca al Señor tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de lo que le busca. Entonces, sabiendo esto, teniendo fe, orando antes de leer la palabra de Dios, el Señor te va a enseñar lo que está escrito. Por eso, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, si guardamos, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15, 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, pertenezco en su amor. O sea, Cristo obedeció guardando sus mandamientos. Aún dice la palabra que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Entonces nosotros sabemos
¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia, que tengamos temor, que tengamos nosotros, ¿verdad? Un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, hijo mío, no se aparten todas estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por camino confiadamente. Proverbios 3 del 21 al 23. Porque debes de saber esto. Miren, Deuteronomio capítulo 30 del 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy, lo que acabas de escuchar ahorita, en este momento, no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos, no está en el cielo. Aquí lo está diciendo. Para que digas, oh, ¿quién me hará subir por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que los cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por vosotros al mar para que nos lo traiga? O sea, que no uses excusas de decir, oh, está bien dificilísimo guardar la palabra. No, porque con Cristo todo podemos. Todo, dijo el Señor en su palabra, sin mí nada podéis hacer, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a obedecer? Por medio de Cristo Jesús. Pero es importante que tú te sientes y que tú escudriñes la palabra del Señor. Por eso no pongas excusas que digas, ay, allá en el cielo está lejos, allá en el otro lado del mar, pues ¿quién me lo va a traer? No. Porque dice el Señor en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. O sea, te da a escoger. Dios, ¿tú qué vas a decir? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Ves? Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida. Fíjate con lo primero que el consejo que te da Dios a ti. ¿Ves? Dice la vida y el bien. Y después dice la muerte y el mal. O sea, cada uno decide. Aquí el Señor no nos va a hacer, ¿verdad?, obligar o va a venir y decir, ay, tú debes. No. O sea, está escrito, pero toda acción tendrá consecuencia. Cada decisión que tú hagas todos los días, en todo momento, en cada segundo, aun conociendo la palabra del Señor, mira, va a tener consecuencias a tu vida y a la eternidad. Porque ¿cómo te va a ir bien en la vida si hay desobediencia y no quieres obedecer la voz del Señor? Porque dice el Señor, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente qué camino, ¿ves?, debes tú seguir. Yo soy Jehová nuestro Dios, andar en mis estatutos, dice el Señor, y guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Ezequiel 20:19. Guarda pues mis mandamientos y cumplirlos. Yo Jehová. Levíticos 22:31. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. Mas si tú quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, como habla en Mateo 19:17. Nunca se aparte de tu corazón la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que lo respetemos, que obedezcamos. Aún eso habla para nosotros adultos. Pero fíjate bien el mandamiento de Dios hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Es que te digo, el mundo carece de conocimiento del Señor. Dice en Mateo 19:14. Entonces Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Porque debes de saber que en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces dice el Señor que nosotros, padres de familia, que conociendo que nosotros adultos debemos nosotros obedecer
guardar la palabra, también se nos dio un mandamiento a nosotros que debemos nosotros dejar a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque la triste realidad que si los padres de familia no buscan a Dios, también están impidiendo que sus hijos vayan al camino del Señor. Por eso dice, dejar a los niños venir a mí, déjalos que me conozcan. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Proverbios 22:6. Éxodo 18:19 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú pues por el pueblo delante de Dios y somete a los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Por eso tu padre de familia te corresponde acercarte a Dios, te corresponde conocer la palabra para que instruyas a tus hijos, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba el camino. O sea, debes de saber que por medio de Dios se va a corregir el camino de los hombres. Pero ¿cómo se van a corregir los niños si no están recibiendo palabra de Dios, instrucción de Dios a sus vidas? Tú puedes aconsejar con tu propia mente, ¿verdad? Consejos buenos para ese niño, pero recuérdate que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No, en nosotros hay pecado, hay error, hay equívoco. Nuestro Dios es perfecto, es sublime, es omnipotente. El Señor conoce todas las cosas. Por eso el consejo de Dios es camino hacia lo correcto, es lumbrera hacia nuestra vida, la palabra de Dios. Entonces, como si tú no te estás alimentando de la palabra del Señor, y ¿cómo tus hijos van a conocer el camino de la verdad? Es que es el problema, que muchos padres de familia prefieren llevarlos al béisbol, al básquetbol, a la natación, a todas esas cosas que no aprovechan, pero eso sí, no los llevan a leer ni siquiera la palabra del Señor, y es mandamiento de Dios dejar los niños venir a mí. ¿Ves? Y aún dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es importante es acercar a tus hijos y traerlos para que conozcan la palabra del Señor, para que teman ellos a Jehová tu Dios, guardando los estatutos, mandamientos, porque esto es lo que Dios ha mandado a nosotros. Pero también dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, aún a los nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto es mandamiento de Dios. Que a ti, padre de familia, se te ha dado un mandamiento, que instruyas a tus hijos en el camino. Por eso estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles? La palabra de Dios estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán en frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y sus hijos y a otra generación. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que lleguen los días en el cual no tengas contentamiento. Entonces, acuérdate de tu Creador, dice el Señor. Entonces, repitiendo otra vez y recordando, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas. Eso es lo que Dios pide en cada uno de nosotros, obediencia. Obediencia es lo que pide a nosotros. Ahora, mira, yo tengo así de material para enseñarte.
Y créeme lo que una hora y media no es suficiente para enseñarte lo que Dios quiere hablarnos ahora. Es de verdad demasiado versículo y palabra. Mira, te voy a enseñar para que apuntes. En Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 habla de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. Es lo que Dios nos dice ahora. Ahora, el Señor, mira, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Verdad? Que ¿cómo vas a arrepentirnos? Pues que hemos pecado ante el Señor, como en desobediencia. Aún dice en la palabra en Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 19. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas, o sea, que tengas trabajo, que tengas prosperidad, que te vayas y que acabas de comprar un carro y que esto y que el otro. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Este es el consejo que Dios nos da a todos nosotros, porque mira, hay más peligro en la prosperidad que en la escasez, porque en la prosperidad, cuando todo va bien, no, olvídalo, no, mucha gente no se acuerda de Dios, y los que conocen a Dios, pues en verdad descuidan su relación con Dios, y no es lo que Dios busca, es que todo el tiempo nos acerquemos a Él. Por eso, cuídate. Cuando venga abundancia de comida, de trabajo y todas estas cosas. Por eso dice, cuídate de no olvidarte Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Ves? No sea que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites tus vacas, tus ovejas se aumenten la plata y el oro se multiplican cuando hagas dinero, cuando vengan todas estas cosas y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y en el 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. No, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. O sea, eso es importante, pero lo más importante es que no te olvides de Jehová tu Dios, que guardes su palabra. Por eso, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Verdad? De cada uno de nosotros, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas. ¿Ves? Que tú le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento que aún Cristo dijo, que el primer mandamiento es amar a Dios, ¿verdad? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú meditas en esta palabra, en esas dos partes se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, vas a respetar los mandamientos. Si tú te fijas que en los 10 mandamientos, los primeros 4 van hacia Dios y los otros 6 van hacia el prójimo. Pero lo más importante es amar a Dios. Se divide. Lo más importante es que tú pongas a Dios primero en tu vida. Por tanto, huye de la desobediencia, huye de todas estas cosas, porque la desobediencia trae maldición. Lee en Deuteronomio capítulo 28 y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Con amplitud, lo que te estoy hablando. Ahora, sabiendo que Dios quiere que lo obedezcamos, que temamos a su nombre, yo te voy a poner un ejemplo de un rey, el segundo rey de Israel, el tercer rey en Israel, para que tú entiendas que nadie está exento de poder caer. Por eso es importante todos los días no olvidarnos de la palabra. Por eso Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, ¿qué significa?
que tu cuerpo te va a decir, no, ¿sabes qué? Vete a dormir, mira, no busques de Dios, es más importante ver ahí el internet y perder el tiempo, un video tras otro, te avientas 3 películas, vete a cenar, haz esto, al otro, los domingos es domingo familiar y te vas a ir al parque y todas estas cosas. Yo te voy a decir algo. Si tú buscas dice la palabra que el que vive en la carne no podrá entrar al reino de los cielos. Eso es vivir en la carne. Tú debes vivir en el Espíritu, porque solamente los que viven en el Espíritu, ellos agradan a Dios, pero los que viven en la carne, esa es la vida que desagrada a Dios. Y este rey, para que tú leas completamente, te invito en Primera de Reyes 3, que tú leas en tu casa, ¿verdad? Y de ahí puedes leer el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, 7, 8, 9 y al llegar al 10. Yo me voy a enfocar al 11, pues yo por el tiempo, y quiero para que tú veas que es bien triste que este rey que recibió mucha bendición de Dios, se apartó de aquellos mandamientos. Yo por eso quería enfocarme primeramente en qué pide Dios de nosotros. Y que no cometas los errores que aquí en la palabra del Señor nos enseña, que este rey se apartó de Dios, aún recibiendo sabiduría, recibió tanta bendición de Dios cuando él, ¿verdad? Tomó el lugar de su padre David para gobernar el pueblo de Dios. Él, en vez de pedir riquezas, le pidió al Señor que le diera sabiduría, porque él era joven. Y al Señor le agradó lo que él pidió y dijo, por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, ves, para oír juicio. He aquí que será hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que nadie antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Ves? O sea, Dios le dio esa sabiduría. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que tú veas que este rey necesitaba la sabiduría de Dios, y entonces Dios le dijo, ¿verdad? Le dio sabiduría para que gobernara aquí en el capítulo 3, ¿verdad? El pueblo del Señor. Pero mira qué le dice en el 14, y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Siempre lo que Dios busca en cada uno de nosotros es obediencia. Es que le obedezcamos. Es que eso es lo más principal. Por eso dice la palabra del Señor en Eclesiastes: el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí el Señor le estaba diciendo a este rey, si tú guardas mi palabra, yo alargaré tus días. Pero tristemente, este rey se apartó de Dios. Es bien triste, la gente se aparta de Dios. Fíjate bien, cuando Dios le había dicho guarda los mandamientos, le había prohibido que tomara mujeres extranjeras, fíjate bien. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, cuando Dios le había dicho, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni a ella llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón. Porque la verdad dice el Señor, que no te cases con un yugo desigual. Que tiene que ver la luz con las tinieblas?
Tú que conoces de Dios. ¿Ves? Por eso el Señor nos dice a nosotros, ¿sabes? Que busca un siervo de Dios fiel. ¿Ves? Que le sirva al Señor, ¿verdad? Porque mucha gente se busca, no, pues este es que está bonito, está guapo. Yo me quiero casar con él por lo guapo, por esto, el otro. Pero, ¿saben? Es el más, a lo mejor el más borracho, el más golpeador, el más violento. Son adoradores de dioses ajenos. Entonces, la mayoría, muchos cristianos que se casan con gente que idolatran dioses ajenas, al rato ellos caen y se olvidan de los mandamientos de Dios, cuando Dios les había dicho que lo que Él quería de nosotros es que nosotros guardemos su palabra, tanto el grande como el chico, como el pequeño. Ya vimos, acabamos de ver al comienzo que Dios busca en nosotros obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es luz, es lámpara, es el alimento, es el consejo de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios no es gravosa, nos hace a nosotros bien, pero el problema es que nosotros, mira, pues me gustan los 9 mandamientos y el 10 y el 10º, no, ese a mí no me gusta, me asusta. Pues te quiero decir que la misma palabra que habla del cielo, el mismo libro, también habla del infierno. Y no porque para que Dios, ¿verdad? O tú tengas temor. Bueno, te voy a decir algo. Ten temor a Dios, que puede mandar tu alma a la condenación eterna. Por eso es importante saber qué pide Dios de cada uno de nosotros. Porque solamente hay 2 caminos. Solamente hay 2 lugares. Solamente hay 2 decisiones. Por eso es que el Señor busca obediencia. Y este rey fue bendecido por Dios aquí en el capítulo 3. Pero en el 11 el Señor nos enseña que amó a tantas mujeres. Su problema era la lujuria y toda la perversidad que él tenía, que dice, fíjate bien, que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Por eso es importante buscar al Dios verdadero y olvidarnos, ¿ves?, de las cosas que son mentiras, porque el diablo viene a matar, robar y a destruir, y lo que él busca, que tú vayas por un camino que a lo mejor tú crees que es recto, pero es camino de muerte. Por eso dice el Señor, hay caminos que a los hombres, ¿ves?, les parecen bien, pero son caminos de muerte. Por eso es importante decir, Señor, enséñame tu palabra. Y este rey en su, ¿ves?, la comodidad de su dinero, de su sabiduría, de la soberbia, ¿ves?, cayó en adulterio, cayó en todas estas cosas, en estas perversiones sexuales, que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón a dioses ajenos, desviaron su corazón a la desobediencia, y se olvidó lo que Dios había pedido de él, así como a nosotros: obediencia quiero y no sacrificio, sino que él busca que tengamos temor, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos, ¿ves?, y sus estatutos que nos ha prescribido. Ahora, ¿dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 14. Por eso dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. ¿Te fijas? Como el corazón de su padre David. Es que el Señor, mira, tú puedes aparentar, aparentar esto, pero te voy a decir algo. El que conoce el corazón es Dios. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si el Señor ha pedido obediencia, le pidió obediencia, ¿ves? Y lo bendijo, y Dios le contestó su oración.
fue más sabio, tan sabio que no había hombre como él. Y dice que su corazón no era perfecto, ¿ves? No era perfecto como el de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, ¿ves? Las mujeres le hicieron inclinar y a servir a dioses ajenos. Astoret, diosa de los sidonios, y Milón, ídolo abominable de los amonitas. Porque el único Dios al cual debemos nosotros honrar es al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, que es el Rey de reyes, Señor de señores, el yo soy, el sublime, el único Dios. Por eso debemos nosotros prestar atención y saber que el Dios de dioses ha hablado y convocado a la tierra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. He aquí, Dios es grande y nosotros le conoceremos, ni se puede seguir la huella de sus años. Jehová es eterno, es el único Dios verdadero. Los dioses que hay en la tierra son dioses hechos por manos de hombre. Por eso es que todos vamos a dar cuentas a Dios. Dios Padre busca en cada uno de nosotros obediencia, quiero, y no sacrificio. Como dice la palabra, el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué Salomón siguió a estos dioses? Porque, mira, cuando tú abres oído al mundo, al pecado, o irte a lugares donde no debes de estar yendo, como él ya iba en desobediencia, las mujeres se inclinaron y lo llevaron a que honrar a otros dioses y olvidarse de Dios. Miren el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable. ¿Te fijas a cuántos dioses este siervo de Dios adoró? En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable. ¿Te fijas? Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a dioses ajenos. Pero fíjate en el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado tu Dios. ¿Ves? Se había apartado Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos. Mas él no guardó lo que él mandó. Y Jehová dijo a Salomón: por cuanto has hecho, ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mando hoy. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Tú puedes seguir la historia completa. A lo que yo te quiero decir es esto: como nadie tendrá excusa delante de Dios. Por eso la ira de Dios, ¿ves? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no se agrada, óyelo bien, cuando hay desobediencia. Por eso, ¿qué pide Dios de ti, de cada uno de nosotros? ¿Ves? Que aprendamos de este rey que se apartó de Dios. ¿Y de qué le sirvió? Mira, yo te voy a decir algo: la vida es tan corta que en cualquier rato nos vamos a ir de esta tierra. Es la realidad. Es como un suspiro. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Mira, yo no quise hacer caso, fui indiferente. No. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está muy cerca de ti. Ahora, la verdad, así como este rey, la gente está viviendo como ellos quieren. Ellos viven como quieren, sirven a Dios como quieren, pero y respetan al Rey de Reyes y Señor de Señores.
el pecado en la vida llevará a muchos al infierno. Es la verdad. La gente vive como si Dios no existiera. Gente sin ley, sin respeto. Gente en una depravación total. La gente ha optado por hacer lo malo, olvidarse de Dios como este rey. Cuando el Señor dice, cuídate, hijo mío, de no olvidarte de mi ley. Aún da instrucción a los padres de familia que instruyan a sus hijos. La gente ha optado por hacer lo malo y olvidarse de Dios. Lo vemos en este mundo. Gente sin ley, gente sin temor, gente maligna, burladora de Dios y su palabra. No hay temor de Dios. Cuando dice el Señor que pide Dios de nosotros que tengamos temor, y la gente no tiene temor a Dios, ¿cómo practican todos los días el pecado? Viviendo en una inmundicia, haciendo lo malo delante de Dios. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por ejemplo, a la palabra de Dios la critican y todo lo de Dios les aburre. De Jesús se burlan y lo rechazan. Han hecho sus propios dioses delante de Dios y Dios está mirando todas estas cosas. La maldad es tanta desde los chicos hasta los grandes. Cada cual vive como quiere. No hay temor de Dios en las gentes. Han cambiado la ley del Señor por inmundicia, permitiendo el pecado, abortos, perversiones sexuales, unión libre, casamiento y otro casamiento, teniendo dioses ajenos, altares en sus casas, adorándose y postrándose a otros dioses, matando, robando. Así está el mundo en una desobediencia total y todavía la gente dice, yo de qué tengo que arrepentirme, yo no robo, no mato, yo no hago daño. Mira, la gente piensa que el asesino, el vendedor de drogas, el que roba, tal vez ellos merecen el infierno, pero ellos no. Yo te quiero decir algo, te emborrachas, has quebrantado la ley en Proverbios 23:31, en Gálatas 5:21. Hablas groserías, has quebrado la ley. Mateo capítulo 12, versículo 37, Efesios 4:29. Hablas mentiras, has quebrado la ley de Dios. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Maldices a la gente. O ves, o dices, ay, este me cae gordo, me cae mal. Santiago capítulo 3, del 9 al 11. No perdonas. Mateo 5, 38 al 48. Te fijas que no nomás son los mandamientos, no, porque es tan importante meditar en la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y muchos dicen, bueno, yo no hago nada. No, sí, están yendo por el camino de muerte. El Señor ha dicho, no tendrás dioses ajenos. Así como le dijo a este rey, pero ¿qué dicen las naciones? ¿Qué dicen los gobiernos? ¿Qué dice la gente? Oh, cada quien es libre de adorar a quien quiera. Ahí adoran al Buda, ahí adoran, ves, a San Pedro, San Pablo, ves, ahí adoran a otros dioses, a la Virgen María, y tienen altares, tienen dioses ajenos, cuando Dios es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. El Señor ha dicho, no matarás. Pero ¿qué dice el mundo? Oh, pues no, pues yo voy a abortar, es muy mi cuerpo, pero tú puedes matar a un mismo con la lengua. ¿Ves? No cometerás adulterio. Bueno, una canita al aire, pues no pasa nada. No hurtarás. Bueno, vemos nosotros que desde los niños hasta los adultos roban. ¿Sabes por qué? Porque esos niños, esos jóvenes no están creciendo en el temor de Dios. Cuando dice la palabra del Señor, deja a los niños venir a mí. Te fijas que ampliamente es saber la voluntad de Dios, y vemos un problema tan complejo que desde el adulto hasta los niños, desde los gobiernos, países, se han apartado de Dios, y muchos conocedores de la palabra adoren dioses ajenos. Pues yo te quiero decir algo, para los padres de familia que han puesto trompiezo delante de sus hijos, porque un día darán cuentas al Señor de todo
todas aquellas veces que Dios habló, que te alinees, que obedezca. Por eso el tema de ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Dice el Señor, a cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, mejor que le fuera que le colgare al cuello una piedra de molino de asno que se hundiera en lo más profundo del mar. ¡Ay del mundo por los trompiezos! Es necesario que vengan trompiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien vienen los trompiezos! ¿Ves? Porque ¡ay de los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta! O sea, mira, no va a haber excusa para nadie. Es un mundo que vive en una ingratitud hacia Dios, adorando dioses ajenos y respetando a Dios, viviendo como quieren, en una necedad. Y dicen ellos, ay, al cabo Dios no nos ve y quién nos conoce. Mucha gente piensa como que Dios es indiferente al pecado. No, así como Salomón, ¿ves? Vivió como quiso en una desobediencia total, pero toda acción tiene consecuencia. Y aún dice la palabra del Señor que su pecado los alcanzará. Y hay advertencia para los que quebrantan la ley. Hay advertencia de Dios para los que roban, los que matan, los que asesinan, los que viven indiferentes, quebrantando la ley de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, porque el malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Tú conoces mi buena voluntad, pero te desvías a hacer lo que tú quieres, dice el Señor en su palabra. Te desvías, tapas tus oídos para no oír la voz de Dios. ¿Cómo va a haber bendición a tu vida en las naciones, en los pueblos, en la vida de muchos, si solamente hay cosas que le desagradan a Dios? Viven como quieren, viven en una gran indiferencia. Cuando está escrito en la palabra que debe de haber temor en tu vida, andando, amando a Dios y a su palabra, no viviendo en una gran diferencia. Por eso dice el Señor en su palabra, castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, así como a Salomón le llegó el día en el cual, adorando dioses ajenos, viviendo en fornicación, en adulterio, vivió como quiera, como quiso, creyendo que nunca iba a llegarle aquel día, pero Dios llega en el momento que no piensas. Por eso dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, dice el Señor. Ay del impío, porque mal le irá. Se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, a los que quebrantan la ley de Dios. Tarde o temprano el malo será castigado, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en Oseas 8:1, pon tu boca como trompeta, como águila, porque viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Ves? El Señor está confrontando a aquel que está quebrantando la ley de Dios, porque voz fue oída sobre las alturas, llanto los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. ¿Ves? Cuando el Señor había dicho en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio, generación torcida y perversa, así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. Sus ojos ven, sus párpados examinan. El Señor conoce verdaderamente quién obedece, quién guarda su palabra, porque
Oidores hay muchos, pero hacedores de su palabra son pocos. Por eso dice el Señor, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubieran hecho justicia y que no hubieran dejado la ley de Dios y me piden justo juicio y quieren acercarse. Por eso dice el Señor en su palabra, se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado ni en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso dice el Señor en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y amargo el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar de mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, dice el Señor. Muchos no quisieron escuchar. Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Ves? En pos de sus pensamientos nosotros no podemos servir a Dios a nuestra manera. Por eso el tema de ahora es que pide Dios de cada uno de nosotros, de cada ser humano, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Con qué? ¿Con un holocausto? ¿Con una ofrenda? ¿Con un grande diezmo? Porque mucha gente quiere comprar a Dios con dinero. No, obediencia quiero y no sacrificio. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Eso es palabra de Dios. Es bien triste ver cómo el mundo va. Quiere que les vaya bien en la tierra. Para que vaya bien en la tierra debemos nosotros obedecer, pero no hay obediencia. Lo único que hay es maldición, y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que la maldición no viene sin causa. Ahora, si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, óyelo bien, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de error que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Cordero? Por eso el Señor dice en su palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Salomón desobedeció a Dios cuando le había dicho, no tomes mujeres. ¿Ves? No tomes otras mujeres que te van a desviar tu corazón. No adores dioses ajenos, porque yo soy el único Dios verdadero. A muchos su pecado, su desobediencia los va a llevar al infierno. Y lo que yo quiero enseñarte ahora, quiero que tú entiendas, es que todos vamos a dar cuenta. Y la vida de pecado a Dios no le agrada. Daremos cuenta de cuántas veces Dios habló a tu vida. Cuántas veces escuchaste que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Daremos cuenta de las veces que Dios habló a tu vida y no hiciste caso. De las veces que el Señor te habló al arrepentimiento, a la obediencia. De todo el pecado, todas las borracheras, lujurias, perversidades, de la idolatría, del odio, la fornicación y del adulterio, de toda la burla, de todo lo que hiciste a Dios. Daremos cuentas. Daremos cuentas absolutamente de todas las cosas. El Dios que todo lo ve, no se le escapa absolutamente nada.
Y debes de saber que todo lo que se siembra, se cosecha. Si tú estás cosechando manzanas, manzanas vas a recibir. Si tú estás cosechando para tu carne, recibirás condenación eterna. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ahora, toda rebeldía hacia Dios lleva al infierno. Y es el tiempo ya de buscar a Dios, porque el Señor quiere que tú y que vaya el camino de la vida eterna. Que no uses excusas absurdas diciendo, ay, luego, ahorita, no. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Busca la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente hay vida eterna. El tiempo se acaba. Solamente hay dos opciones. Aquí Salomón, él decidió desobedecer. Va a haber un tiempo donde ya, mira, dice la palabra que él tiene misericordia del que quiere tener. Ahora tú no sabes el tiempo que Dios te está dando a ti. Llegas a morir el día de mañana, la vida es tan corta. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y si tú lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar, porque Él no desprecia a ningún corazón contrito ni humillado. Por eso el Señor hace un llamado al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, ¿qué pide Dios de nosotros? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. No ignores la voz del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Arrepiéntate verdaderamente, confiesa tus pecados y dile, Señor, yo te he fallado, Señor, he desobedecido. Ves, y que Dios es amplio para perdonar, Él es misericordioso. Aún en el Salmo 103 dice que Él no nos paga conforme a nosotros merecemos. Apártate del pecado, porque solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? En Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta. Se llama Jesucristo. En Él solamente encontrarás vida eterna. El consejo que yo te doy, mi amigo, mi hermano, es que obedece al Señor, no dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. El Señor se agrada con aquellos hacedores de la palabra, pero tú solo no tendrás la fuerza. Por eso es de que debes de venir a Jesucristo, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Solamente en Cristo Jesús hay esa fuerza que como seres humanos no lo tenemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y no hay condenación de infierno para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque sus obras son reprendidas. Muchos que quieren seguir mira, ¿sabes por qué? Te digo, porque mucha gente no se arrepiente, porque les gusta el pecado. Y ellos saben.
Porque mira, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Yo te pregunto, es rara la persona que dice que no ha escuchado del Evangelio de Cristo Jesús, porque mira, ahorita nadie tiene excusa. Donde quiera el Señor ha levantado siervos donde proclamen el Evangelio. Ahora, ¿qué excusa tú vas a tener con el Señor? Decir, a mí nadie me dijo no, porque la invitación se te hace todos los viernes a las 7 de la noche. Y mira, ¿verdad? No fuera otras cosas, chismes y todo, están los canales así de llenos. Y aquí somos 2 o 3 nada más viendo la verdad. ¿Por qué? Porque sienten, es mucha palabra. Está como aquellos que se taparon los oídos. Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y dejaron a Cristo Jesús. Entonces, no es así. Al contrario, debemos darle gracias a Dios que hay todavía gente verdadera, hermanos verdaderos, siervos de Dios que te predican la verdad. ¿Sabes cuál es el amor más grande de aquel siervo que predica la verdad? Es hacerte entender que el pecado te llevará al infierno. La vida en pecado que estás llevando te puede llevar al infierno, pero hay una esperanza como la tuvimos nosotros. Yo vivía en un camino de muerte, mas sin en cambio Cristo vino a mi vida, salvó mi vida y Él tuvo misericordia. Dios Padre dice que Él de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, y no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es el amor hacia esta humanidad que dio a su único Hijo. ¿Ves? Y Dios Padre busca en ti, que pide Dios de ti, es obediencia, que te acerques, que reconozcas a Cristo Jesús como tu Salvador, que Él murió por ti, por todo el mundo. ¿Ves? Que vengas a su presencia y que no te apartes de Él ni de su palabra, pero apártate del pecado. ¿Ves? Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y la verdad que mira, la vida es tan corta, no vale la pena que pierdas tu alma por un adulterio, una fornicación, porque tú no sabes el día de tu muerte. Y dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 6 del 9 al 10, dice que los estos no entrarán al reino de los cielos. A ver, te lo voy a leer aquí. 1 de Corintios dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ¿ves? No heredarán el reino de Dios. Entonces, no vale la pena que pierdas tu alma. La vida es corta, sí, es tan bella la vida, sabemos, pero sometida en la palabra de Dios. Y créemelo, que es un deleite conocer a Dios. ¿Cómo conocerás a Dios? Por medio de la palabra. Yo el consejo que te doy es que busques a Dios mientras pueda ser encontrado. Las cosas en el mundo no se van a poner bien. Aquí vas a encontrar palabra del Señor, el consejo perfecto que Dios quiere darte a tu vida, a ti, a tus hijos, a tu familia. Mira el mundo cómo está. Estamos viviendo en tiempos finales. Ya las cosas no se van a poner bien. Jesús dijo, cuando veas que suceden todas estas cosas, ¿ves? Que sea ocasión para dar testimonio. Entonces estamos dando testimonio que el tiempo está corto. La voluntad de Dios es que te salve. ¿Qué quiere Dios de ti? Que obedezcas, que te acerques, que este ejemplo que usamos de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 11, sea para advertencia a tu vida. Que todo pecado alcanzará. No creas que Dios es indiferente a tanta maldad. Dice el Señor que fíjate bien aquí, el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Ves? Por eso dice, ay del impío mal le irá. ¿Ves? He aquí habréis pecado ante Jehová y castigaré al mundo por su maldad. Toda desobediencia trae consecuencias. Así es que es palabra del Señor, y el consejo que te doy ahorita es que te salves, que le pidas a Cristo Jesús que entre a tu alma, reconócelo como tu Salvador y decídete ya a orar, a buscar de Dios todos los días. Acércate a una iglesia de sana doctrina, una iglesia cristiana donde te enseñen y te aconsejen y te instruyan. De veras, no hay tiempo, el tiempo se está acabando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, venimos, Padre Santo, Señor, a darte gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que no cae a tierra vacía, Padre. Esta palabra que tú hablaste, Señor,
sea de gran bendición a tu vida, a la vida de cada uno de los que acabas de traer, Señor. Sabemos nosotros que la voluntad de tuya es que nadie de esta gente se pierda, Padre. Entra a sus vidas y que reconozcan, Señor, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Señor, salva al que vas a salvar, al caído levántalo, al afligido, Señor, consuela su corazón, Padre. Señor, ábreles el entendimiento, tú pones el querer como el hacer, Padre Santo, y tú los has traído, Padre. Muchos se enojaron, muchos no se enojaron, muchos, bueno, pues ya le quitaron, se aburrieron, Padre. Pero nadie tendrá excusa en aquel día que diga, no, a mí nadie me dijo, porque aquí está la palabra muy cerca, como dijiste ahí, que no va a haber excusa para que decir, oh, está allá en el cielo, y quién va a ir arriba o al otro lado del mar y quién no lo va a traer. No, la palabra del Señor está tan cerca aquí, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que riegues esta palabra, Señor. Que vas a salvar, sálvalo, Padre. Señor, ábrele su entendimiento, Padre, y que toda esta gente sepan, Padre, que tú, Señor, tu voluntad es que se salven, Señor. Padre, que solamente yo soy tu sierva, Padre Santo, Señor. Y yo sin ti no soy nada, Padre, y he hablado tu palabra. Obediencia quiero y no sacrificio, dices tú. Te damos las gracias y también te pido por los enfermos, Padre. Te pido por el hijo de esta Sara Hernández, Padre Santo, porque le habían hecho una operación de corazón abierto, Padre Santo. Tú conoces con detalle, Señor. Yo he estado orando, Padre. Te pido, mi Dios, por su hijo, Padre Santo, Señor. Consuela a su mamá, Señor, porque no es fácil tener las pruebas, Padre, mas sin en cambio todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún dices tú, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Señor, eso tú lo dices en tu palabra, Padre. Tú eres fiel y verdadero. Te pido, Señor, por su hijo. Te pido por esta Karina, Padre, su mamá, Señor, ha estado malita, Padre Santo. Señor, que seas tú sanándola, Padre. Señor, tú conoces, Padre, que ha padecido del vértigo y de muchas cosas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, cual sea la enfermedad, Padre, nosotros clamamos, aún dice tu palabra, pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. En tu nombre echaremos fuera demonios, Padre, y en tu nombre, Señor, se van todos esos demonios en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, Padre. Te clamamos por ella, por la mamá de Karina, Padre. Señor, que clamamos salud, Padre Santo, Señor, fuerza y fortaleza, Padre. Tuya es la gloria, Padre Santo. Cuántas veces nos has sanado, Señor. Yo te glorifico porque tú eres bueno, Señor. Te compadeces de nosotros, de la gente, Padre. Sanas, libertas, ayudas, Padre, porque así eres tú, bueno y verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pongo a todas las almas, te pongo esta palabra, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Todos decimos amén, amén. La gloria sea para Dios. Dios es bueno, grande y misericordioso. Yo doy gracias al Señor por esta palabra. Y el tema de ahora que pide Dios de nosotros fue predicado, así es que te invito para la próxima semana, si Dios permite, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, tiempo de México, que son a las 8, te conectes. Y también quiero decirte algo, que aquí en el Facebook se están borrando todos los videos, ¿verdad? Es una nueva regla que pusieron, no recuerdo si desde enero o febrero. Entonces los videos se están borrando, ¿verdad? Creo que tengo 2 o 3 que me quedan, pero pronto se van a borrar. Nomás están durando un mes, ¿verdad? Pero tenemos todos los videos, cada video predicado está puesto en el YouTube. Ahí están todos los videos de todos los temas. Ahí puedes buscarme como Esmeralda de Jesús Telles, ¿verdad? Porque es importante conocer de todos los temas, todo lo que Dios quiere en nosotros, porque es lo más importante para tu vida. Así es que te espero para la próxima semana, si Dios permite, a la misma hora. Te aconsejo, busca a Dios mientras pueda ser encontrado y obedece al Señor, búscalo y ya deja lo demás, la vida pecaminosa que eso no vale la pena. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Dios te bendiga. Y todos decimos amén.